Mm, eh, Buenas a todos los que están viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre el motor 4AF, que bueno, vamos a hablar sobre cómo reparar tipos de este tipo de motor. Nosotros somos de la Universidad Los Andes, de la Facultad de Ingeniería Automotriz. Los que vamos a explicar sobre este motor somos los estudiantes Mijael Wenceslao Chávez Soria, Eduard Fernández Estrada, Kevin Aarón López Quisbert, Pablo Alejandro Lloroa Riveros, Sebastián Fabricio Portugal Jiménez, Clavir Fernández Zurita, Andrés Alejandro Revuelta Aguilera. Vamos a comenzar con la ficha técnica, que vamos y bueno, podemos ver que en la ficha técnica está lo que es, bueno, está lo que es un motor de 4 cilindros. Tenemos también lo que nos indican el desplazamiento en litros de 1.6, el desplazamiento a 1587. Ahí, bueno, este motor contiene lo que son 16 válvulas. El, el orden de encendido de este motor es 1, 3, 4, 2. También podemos ver la, mm, bueno, las especificaciones de torques de cabeza, que comienzan desde el medio, se van hacia la derecha, a la izquierda y, bueno, hacen esa serie de circuitos hasta llegar al 10, como podemos ver en la imagen. Se debe apretar entre 40 a 47 libras sobre pie. A continuación voy a hablar sobre la localización de averías. En la localización de averías, los problemas del motor se deben a muchas causas distintas. Y para descubrir la causa exacta de un problema en particular, debe comprobarse, ¿no?, todo lo relacionado con el problema. Este proceso se toma mucho tiempo, por lo que a fin de reducir el tiempo requerido para encontrar la o las causas del problema, es muy importante comprobar cada sistema conforme que forma este sistema. Eh, bueno, los procedimientos para la localización de averías, bueno, para cortar el tiempo necesario para encontrar la causa del problema, los síntomas del problema deben de notarse primeramente con mucho cuidado. Es importante llevar a cabo una inspección sistemática de las piezas relacionadas con el problema. Eh, bueno, en esta imagen podemos ver lo que se debería hacer o cómo se debería hacer cuando el motor no arranca en absoluto. Bueno, en la primera, en la imagen se puede ver lo que dice girar el motor con el motor de arranque. Hay dos posibilidades después de esto: que el motor no pueda ser girado, y cuando pasa esto tenemos que comprobar la resistencia rotacional del motor. Y cuando pasa esto de comprobar la resistencia del motor, eh, tenemos lo que es la alta resistencia, y en esta parte podemos ver el agarrotamiento del motor. Y cuando se ve esto, se puede realizar la reparación general del motor, que a continuación voy a explicar. Si está correcta la resistencia rotacional del motor, tenemos que inspeccionar el sistema de arranque. Bueno, en el otro espacio podemos ver lo que es el motor, que puede ser girado, comprobar la presión de compresión. Si está correcto, hay que inspeccionar los sistemas de encendido y combustible. Y bueno, si está demasiado baja, hay que inspeccionar las piezas relacionadas con
compresión, como se mostraba en la figura anterior, donde, bueno, en la figura anterior, bueno, en esta figura podemos ver lo que es, para comprobar lo que es la resistencia rotacional del motor, debemos remover todas las bujías y cambiar la transmisión a la posición neutral. También comprobar si la polea del cigüeñal puede girarse manualmente. Bueno, si el motor se resiste a ser girado, debe comprobarse el estado del aceite del motor. Esto se debe a que a medida que se ensucia y se deteriora el aceite, aumenta su viscosidad, ocasionando mayor resistencia a la rotación, especialmente cuando está frío. Bueno, cuando pasa esto, en la reparación general del motor, cuando, bueno, hay mucha resistencia y hay agarrotamiento del motor, em, podemos decir que el agarrotamiento del motor se debe por lo general a una anormalidad del sistema de lubricación o del sistema de enfriamiento. Y bueno, es necesario comprobar bien de estos sistemas. Em, También para comprobar lo que es la presión de compresión, si la presión de compresión es demasiado baja, no se, no se, no se comprimirá por completo la mezcla de aire y combustible, y el arranque del motor va a ser muy difícil o puede llegar a ser hasta imposible. Em, También podemos ver la parte de la inspección. Al inspeccionar las piezas relacionadas con la compresión, la baja presión de compresión puede tener varias causas. Voy a dar, por ejemplo, tres causas que son comunes, como es el desgaste del cilindro, pistón o de los anillos del pistón, los daños de la empaquetadura, la culata de cilindro, mal contacto entre la válvula y el asiento de la válvula. Bueno, si la presión de compresión media es inferior a la del valor especificado, hay que inyectar algunas gotas de aceite del motor al cilindro y medir de nuevo la presión. Si la presión de compresión específica puede obtenerse de este modo, la causa puede estar en el desgaste del cilindro o de los anillos del pistón. Bueno, esto es porque el aceite del motor inyectado ha sellado provisionalmente el espacio entre el cilindro y el pistón. Bueno, en esta imagen podemos ver lo que es un ralentí áspero. Bueno, cuando pasa esto, tenemos, como se ve en el gráfico, tenemos que inspeccionar el sistema de combustible. Si está mal, tenemos que regular o reparar el combustible. Si está correcto, debemos inspeccionar el sistema de encendido. Si el sistema de encendido está mal, debemos regular o reparar el sistema de encendido. Si está bien, debemos comprobar la holgura de las válvulas. Si la holgura de las válvulas se encuentra mal, tenemos que regular la holgura de las válvulas. Y si se encuentra bien, debemos inspeccionar la presión de compresión. Si es demasiado baja, hay que reparar las piezas relacionadas con la compresión. Y si está correctamente, debemos comprobar la distribución de las válvulas, que si está incorrecta, bueno, debemos regular la distribución de las válvulas. En la parte donde es comprobar la holgura de las válvulas, si la holgura de la válvula es menor que el valor especificado, la válvula no se cerrará por completo y se reducirá la presión de compresión, causando un ralentí áspero. Y bueno, al final, al regular la distribución de válvulas, bueno, también es necesario comprobar si hay alargamiento de la cadena de distribución o de la correa de distribución. Eh, a continuación voy a explicar sobre, bueno, voy a entrar a lo que es la comprobación de la presión de compresión. Eh, bueno,
La, mm, Vamos a hablar sobre la parte de la medición de la presión de compresión del cilindro. Bueno, durante el viraje del motor hay que desconectar el conector o desconectar el cable de alta tensión de la bobina de encendido para evitar que se generen chispas desde los cables de alta tensión. Eh, bueno, también en este motor tenemos que desconectar todos los conectores de los inyectores de combustible y del inyector de arranque en frío para evitar que el combustible sea inyectado. Bueno, tenemos que remover todas las bujías, insertar un manómetro de compresión en el agujero de la bujía, abrir completamente la válvula de obturación y mientras se hace girar el motor hay que medir la presión de compresión. Y bueno, tenemos que usar siempre una batería totalmente cargada para que las revoluciones del motor sean más de 250 RPM, ¿no? Y bueno, la presión de compresión que debe tener en el motor es de 13.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto, viendo en otras unidades, podemos ver que también es a 191 PSI, que es igual a em, 1320 kilopascales. La presión mínima que puede tener es de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es 142 PSI y 981 kilopascales. Y la diferencia que tiene que haber entre cada cilindro es de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, que es igual a 14 PSI y 98 kilos pascales más o menos. Bueno, podemos decir que si la presión de uno o más cilindros es baja, hay que echar una pequeña cantidad de aceite de motor en el cilindro a través del orificio de la bujía de encendido y insertar un manómetro de compresión en el agujero de la bujía, como podemos ver en las imágenes, hasta, bueno, hay que hacerlo hasta que se gira el motor y medir la presión de compresión para el cilindro de compresión baja. Bueno, si el añadir aceite ayuda a la compresión, lo más probable es que los anillos del pistón o del cilindro estén desgastados o deteriorados. Y si la presión permanece baja, puede haber una válvula agarrotada o en mal contacto en el asiento de la válvula. O puede haber una filtración que pasa por la junta de la empaquetadura. Y ahora voy a hablar sobre lo que es la comprobación de la presión de aceite. Y podemos decir que tiene cuatro, cuatro pasos que hay que tomarlos en cuenta. El- en la imagen que veremos a continuación, vamos a explicar sobre estos cuatro pasos. El primero que podemos ver es, bueno, tenemos que remover el interruptor de la presión de aceite o el medidor emisor. Después debemos instalar el manómetro de presión de aceite, ¿no? Tenemos que arrancar el motor y calentarlo a la temperatura normal de operación, a la temperatura normal que se tiene siempre el motor. Posteriormente debemos medir la presión de aceite. Bueno, la presión de aceite al ralentí debe ser de 0.3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto quiere decir que debe ser 4.3 PSI o 29 kilopascales. Y debe ser entre ese resultado o puede ser un poco más, pero nunca tiene que ser menos. A 3000 RPM debe ser de 2.5 a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto quiere decir que tiene que estar entre 36 a 71 PSI. Esto quiere decir que es de 245 a 490 kilopascales.
¿no? Bueno, también podemos decir que hay que comprobar si hay fugas después de reinstalar el interruptor de aceite o el medidor emisor. Ahora podemos ver en la imagen de la derecha que habla de la inspección del radiador. Los dos pasos que hay que llevar es, primero tenemos que comprobar la tapa del radiador, bueno, en la salida del agua. Tenemos que utilizar un probador de la tapa del radiador y hay que bombearlo hay que bombear el probador hasta que empiece a abrirse la válvula de alivio. Después hay que comprobar que la válvula se abre entre 0,75 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es 10,7 psi, que es 74 kilopascales. Tiene que abrirse entre esa distancia y 1,05 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que son 14,9 psi, 103 kilopascales. Hay que comprobar que el manómetro no muestre una caída muy rápida en la presión. Bueno, cuando la presión sobre la tapa es inferior a 0,6 kilogramos, que en PSI es 8,5 y en kilopascales es 59, tenemos que tener la presión que tiene que ser sí o sí inferior a los números ya mencionados. Y bueno, si una de estas mediciones no está dentro de los límites especificados, hay que reemplazar la tapa del radiador. También podemos comprobar si hay fugas en el sistema de enfriamiento. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, primero debemos llenar el radiador con refrigerante y colocar un probador de tapa del radiador. Calentar el motor y bombear hasta crear una presión de 1,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto en PSI sería 17 y en kilopascales sería 118. Luego debemos comprobar para ver si la presión disminuye. Bueno, si hay una caída de presión, debemos comprobar si hay fugas en las mangueras, en el radiador o en la bomba de agua. Si no se encuentran fugas externas, hay que verificar el núcleo del calefactor, del bloque de cilindros y la culata de cilindros. Eh, Ahí concluye lo que es la inspección del radiador. Bueno, nosotros como Grupo 1 nos encargaremos de enseñarles y demostrarles cómo se hace la reparación general del motor 4AF. La reparación general del motor consiste en la inspección, desensamblaje, reparación o recambio de las piezas defectuosas. También consiste en el reensamble y regulaciones necesarias del motor. Bueno, la reparación general del motor debe efectuarse correctamente, de acuerdo con el manual de reparaciones del motor, que es el que vamos a usar. Bueno, instrucciones generales para el desmontaje del motor. Debemos prestar atención a los puntos siguientes que se tengan que realizar para la reparación general del motor, que les explicaré a continuación. Número 1. Saber por qué el motor va a ser reparado. El desensamblaje del motor no deberá iniciarse hasta que se comprendan las razones por las que debe desmontarse el motor. Esta actitud ayudará a localizar las causas o los problemas durante el desensamblaje y la inspección en forma más fácil. Número 2. Inspección antes del desensamblaje. Antes de remover el motor del vehículo, siempre deberá de efectuarse una inspección del motor en el vehículo para determinar qué partes del motor deben ser desensambladas e inspeccionadas. Esta inspección ayudará a decidir si el motor debe ser removido o no del vehículo. Número 3. Inspección durante el desensamblaje. No hay que sacar simplemente las piezas del motor.
porque primero hay que comprobar el montaje de cada pieza y mirar si hay suciedad, desgaste o también daños a medida que se extrae cada pieza del motor. Número 4. Disposición ordenada de las piezas desmontadas. Las piezas desmontadas deben ponerse en bandejas para piezas. Esto en forma ordenada, especialmente no se deben mezclar ni las tuercas ni los pernos, porque los hay de muchos tipos y de distintas medidas. Número 5. Limpieza de las piezas desmontadas. Debemos limpiar las piezas desmontadas para sacar la suciedad, es decir, arena, polvo o aceite o grasa. Si se pasa por alto la limpieza, no podrá realizarse una inspección precisa y esto podría causar daños al motor. Número 6. Volver a ensamblar las piezas. Bueno, ensamblaje. Debemos volver a ensamblar las piezas correctamente, ya que, bueno, debemos seguir las especificaciones, es decir, torsiones de apriete, valores de ajuste, entre otros. Número 7. Inspección y ajuste de funcionamiento de las piezas. Hay que emplear los medidores o probadores adecuados para inspeccionar el funcionamiento de cada pieza. También debemos realizar los ajustes correctos necesarios. A continuación explicaré los objetivos que tenemos. Bueno, debemos aprender los procedimientos de ensamblaje del motor y los procedimientos de comprobación de las piezas. Esto durante el desensamblaje. Aprenderemos el uso de los procedimientos para la disposición de piezas desensambladas. Aprenderemos los procedimientos para la comprobación de las piezas desensambladas y aprenderemos los procedimientos para la reparación de las partes defectuosas. También, como último objetivo, aprenderemos la importancia que tiene la orientación correcta de las piezas durante el ensamblaje y durante el ensamble. También usaremos herramientas, lo principal un manual de reparaciones. Usaremos un juego de empaquetaduras para reparación generales. Usaremos una SCT, es decir, un cortador de la junta hermética del sumidero de aceite. Utilizaremos pernos de servicio de distintos diámetros de rosca. Utilizaremos pinza de anillos de resorte, cepillo de alambre, cepillo suave, escariador, rectificador de válvulas, fresas de asiento de válvulas, esmeriladoras de válvulas. Y como lubricantes utilizaremos aceite de motor y grasa de usos múltiples. Y como probadores utilizaremos torquímetro, indicador de esfera, bloques en B, regla, calibrador de espesores, es decir, el calibrador de láminas, calibrador fijo de espesores, escuadra, probadores de resorte, micrómetro, calibrador, es decir, el plastic gauge, calibrador de cilindros y alineador de bielas, entre otros. Bueno, continuando con la explicación, vamos a seguir con el desensamble del motor. Eh, con respecto al desensamble del motor, lo primero que hay que verificar antes de desensamblar, antes de quitar las partes del motor sería, eh, hay que realizar lo que es una inspección eh, durante el desensamblaje. Como primer punto que tendremos que tener es la comprobación de la distribución de válvulas. Eh, Primeramente, se debe instalar provisionalmente en el perno un perno en la polea del cigüeñal y hacer que gire el cigüeñal 2 revoluciones desde el punto muerto superior con presión del cilindro número 1 al punto muerto inferior. Eh, Como una nota que podemos, o como un aviso que podemos dar es que hay que girar siempre el cigüeñal lentamente, en el sentido horario. Posteriormente se debe comprobar la distribución de las válvulas. Hay que asegurarnos de que de que cada polea esté alineada con las marcas. com- y
De esta forma, no causar ningún daño posterior o eh, una desconfiguración a lo que son las válvulas. Eh, Se debe comprobar eh, como les dije, la distribución de las válvulas y la distribución, o bueno, el orden correcto del fijado de la polea. También si es que vamos a utilizar nuevamente la polea y no la vamos a cambiar, eh, también hay que ponerla alguna flecha o algún tipo de indicación que nos muestre en dónde pusimos la polea o dónde estaba anteriormente antes de desmontarla, ¿no? Eh, la medición de la holgura de empuje del eje de levas. Eh, Esto se realiza con un indicador de esfera. Debemos medir la holgura de empuje del eje de levas. La holgura estándar que nos da el fabricante es en las válvulas de admisión serían de 0.030 a 0.085 milímetros y en las válvulas de escape serían de 0.014 a 0.035 pulgadas. Eh, la holgura máxima sería de 0.11 milímetros o 0.043 pulgadas. Si la holgura es mayor al valor máximo, se debe reemplazar el eje de levas o la culata de cilindros. La medición de la holgura de empuje de biela. Con el mismo instrumento, es un indicador de esfera, debemos medir la holgura de empuje mientras se mueve la biela de un lado al otro. La holgura de empuje estándar que nos da fabricante es de 0.15 a 0.25 milímetros y la holgura de empuje máximo es de 0.30 milímetros. Si la holgura es superior a la máxima, se debe reemplazar el conjunto de la biela y si es necesario, reemplazar el cigüeñal. La medición de holgura del aceite del cociente de la biela. Esto se realiza con un punzón estampador numérico. Se debe colocar unas marcas de arco de acoplamiento en la biela y en la tapa para asegurar un correcto de ensamble, ¿no? Eh, bueno, siguiendo. En el momento del desajuste se debe aplicar una fuerza de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No se debe girar el cigüeñal mientras se hace el desajuste, ¿no? Y también hay que aplicar una capa ligera de aceite del motor. Y bueno, la medición de la holgura de empuje del cigüeñal. Mm, Bueno, siguiendo con la, con la explicación, ¿no? La remoción de culata. Eh, Esto ya forma parte de lo que es la remoción de componentes, ¿no? El desmontaje de los componentes. Se debe realizar el desmontaje de la culata teniendo un cuidado, un cuidado particular, ¿no? Con todo el tratado de estos componentes. Se debe realizar usando una, una SST y de afloje uniforme. Se debe remover los 10 pernos de la culata de cilindros en varias etapas del, del orden, ¿no? Aquí se puede ver el orden en el que se debe remover los pernos de la culata. Y posteriormente la remoción del sumidero de aceite. Esto es la remoción del cárter en sí. Se debe remover las dos tuercas y los 19 pernos.
se debe insertar una hoja de SST entre el sumidero de aceite y el bloque de cilindro, cortar el sellador adherido y remover el sumidero de aceite. Como precauciones, no se debe usar la SST para el lado del cuerpo de la bomba de aceite y si es necesario usar un destornillador. Cuando se remueva el sumidero de aceite, asegurarse de no dañar el rebote del sumidero de aceite. Y cuando se remueva el sumidero de aceite, tampoco girar el motor hacia arriba o hacia abajo. Si se hace esto, el sedimento del sumidero de aceite caerá dentro de los cilindros.